Los seres humanos respondemos ante las crisis. Y quiero decirles que mi tema va a girar alrededor de cómo responde el creyente frente a las crisis. Cómo responde el creyente frente a las crisis. Y es lo que veo en este Salmo, capítulo 23. El rey David está pasando por un problema, pero antes de eso yo quiero explicarles la palabra crisis. La palabra crisis viene del griego krinei y su significado original significa separar o decidir. Por lo tanto, crisis es algo que se rompe y porque se rompe hay que analizarlo. Mire que de ahí viene el término crítica, que significa análisis o estudio de algo. Quiero decirles que nosotros estamos pasando por un momento de crisis. Cuando hablamos de crisis, no necesariamente tiene que ser crisis económica. Cuando hablamos de crisis, quiere decir que se rompen las cosas a las cuales nosotros estamos acostumbrados a hacer. Una de las cosas que estamos acostumbrados a hacer como cristianos es congregarnos en un templo. Pero hemos analizado el asunto por medio de esta pandemia y se rompió el orden natural de los cristianos, que era congregarnos en un templo. Entonces, estamos en crisis. Algo otros no solamente están pasando una crisis de no congregarse, sino también puede ser una crisis económica. Algo otros están pasando crisis porque no tienen alimento para comer. Entonces, de cualquier ángulo que lo veamos, COVID-19 nos ha puesto en crisis. Ahora bien, ¿cómo responde el creyente frente a las crisis? Esa es una buena pregunta que quiero que la contestemos a través de la palabra del Señor. ¿Cómo responde el creyente frente a las crisis? Como he dicho que la palabra crisis viene del griego krinei y es analizar algo, y hemos analizado la situación, se han roto los patrones comunes a los que estábamos acostumbrados a congregarnos en un templo. Entonces nosotros tenemos que responder. Yo sé que algunos de ustedes han escuchado este dicho, que hay cosas peores que la muerte. Y esa es una realidad. Hay cosas peores que la muerte. Por ejemplo, el infierno es algo peor que morir. El castigo eterno es algo peor que morir. Estar una eternidad separado de Dios, sin duda alguna, eso es peor que la muerte. Ahora en la madrugada, mientras analizaba el texto, y se me vino esta idea a mi cabeza, y yo creo que esto es Made in Edis, y ustedes saben lo que quiero decir, yo puse la contraparte de este dicho. Si es una realidad que hay cosas peores que la muerte, entonces, hermanos, hay cosas, y esta es la contraparte, hay cosas mejores que la vida. Hay cosas mejores que la vida. Y este salmo, quiero decirles que en el versículo, si ustedes leen, vayan conmigo, versículo 3, dice ahí, porque tu misericordia es mejor que la vida. Porque tu misericordia es mejor que la vida. ¿Saben? Quiero decirles que David entendió claramente que hay cosas peores que la muerte, pero hay cosas mejores que la vida. Y David escribe este Salmo 63 en un momento de crisis. Su hijo Absalón se había rebelado contra él y lo quiso derrocar del trono como rey. Y Absalón se sublevó contra su padre y David tuvo que salir huyendo de Jerusalén y él fue a huir al desierto de Judá. Y es en estas circunstancias en las que él escribe este Salmo 63. Sin duda alguna, David está en crisis. Su propio hijo quiere quitarle la vida. Lo ha destronado y ahora intenta matarle. Amados hermanos, es una habilidad natural de los seres humanos querer conservar la vida. Queremos estar vivos.
y estaríamos dispuestos a todo. La palabra del Señor dice que el hombre, por mantenerse con vida o por estar vivo, daría todo lo que tiene. No importaría la riqueza que tenga, no importaría los bienes que tenga, los daría. Si es por una enfermedad, los daría todos sus bienes para mantenerse con vida. Nosotros, ¿cómo respondemos ante esta crisis de este virus, COVID-19 o coronavirus? ¿Cómo responde usted? Amado hermano que me está escuchando, me está viendo también, posiblemente aquí en nuestra tierra, nuestra patria Honduras o fuera, ¿cómo responde usted ante estas circunstancias? Quiero darle entonces, a través de la palabra del Señor, 3 maneras como nosotros podemos responder ante las crisis. Y es lo que hace David en este Salmo capítulo 63. Él nos da 3 maneras como nosotros debemos de responder ante las crisis. La experiencia de David en el desierto seco y árido lo hizo reflexionar en la sed insaciable que tenía su alma por Dios. Y hay varios salmos donde él dice, mi alma tiene sed de ti. Mi alma te anhela. Y es lo que dice el versículo 1. Quiero que vayan conmigo. Si ustedes tienen una Biblia ahí a mano, quiero que vayan conmigo al versículo 1. Miren cómo dice el versículo 1. Si ustedes leen el encabezado, dice, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Versículo 1 dice, Dios mío eres tú. Y luego la siguiente frase del versículo 1 dice, de madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. Quiero decirles, hermanos, que en el hebreo la forma verbal es intensa. Se puede traducir como lo traduce la nueva versión internacional. Miren cómo lo traduce la nueva versión internacional. Lo traduce, yo te busco intensamente. Yo te busco intensamente. Mire cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Yo te busco con afán. La Reina Valera, quiero decirles que capta la idea y sugiere que buscar a una persona de madrugada, sugiere entonces que hay urgencia de hablar con ella. Amados hermanos, una de las maneras, ¿cómo responde un adorador o un creyente ante la crisis? Es no preocupándose por su vida, porque hay cosas mejor que la vida. Y usted me va a decir, hermano, entonces no hay que preocuparnos por mantenernos con vida, hay que sentarnos, cruzar de brazos y desear la muerte. No estoy diciendo eso. Pero hermanos, esa no es nuestra prioridad, aunque el Señor Jesús, quiero decirles que dio una tremenda advertencia en el libro de Lucas, en el capítulo 14. Y yo me gustaría leerles el libro de Lucas. Y tal vez esto que les estoy diciendo no cuadra con algunos pensamientos, y espero que no sea con los pensamientos de ustedes, sino con aquellos que no tienen a Cristo. Pero miren lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 14, en el versículo 26. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún dice, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No sé si esto encaja con usted, pero hermanos, perdón, no debemos estar tan afanados en mantenernos con vida, porque nuestra vida no depende de nosotros. Quiero decirles que la misma palabra Yahvé en el griego, en el hebreo, significa el Dios que preserva la vida. Pero normalmente nosotros estamos en medio de esta crisis, preocupados por mantenernos con vida. Claro, debemos de hacer lo que nos compete, lo que nos corresponde. Sin duda alguna, yo voy a lavar mis manos.
Si ustedes leen lo que dijo Martín Lutero en el año de 1500 con la peste bubónica, él dijo, voy a lavar mis manos, voy a usar las medicinas que estén disponibles para combatir esta peste, voy a ayudar a aquellos que necesitan, pero esa no es nuestra prioridad, hermanos, porque hay cosas mejores que la vida, como hay cosas peores que la muerte. Entonces, hermanos, en vez de estar tan preocupados por mantenernos con vida, porque quiero decirles que hay algo que es mejor que la vida, y el texto nos dice, tu misericordia es mejor que la vida. ¿Sabe cómo debe responder entonces el creyente? ¿Cómo debe de responder un adorador ante la crisis? En vez de estar preocupado por su vida, preocúpese por, en primer lugar, tener sed de Dios. Sediento de Dios. La primera manera, cómo responde el creyente frente a las crisis, es sediento de Dios. ¿Cómo ha respondido usted en este tiempo que hemos estado atravesando esta pandemia del COVID-19? ¿Cómo ha respondido usted? ¿Se ha preocupado más por su vida y ha hecho a un lado esa sed por Dios? ¿Mantiene usted esa sed por Dios diariamente? ¿Tiene ese anhelo de estar en la presencia del Señor? Como se lo dije anteriormente, tal vez usted captó la idea, como algunas traducciones de la Biblia traducen este versículo. Y vuelvo y repito, mire cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Yo te busco intensamente. La Biblia de las Américas, yo te busco con afán. ¿Cómo usted se enfrenta frente a las crisis? En primer lugar, usted debe de enfrentarse. En vez de estar preocupado por su vida, busque a Dios, sediento de Dios. David lo entendió esto. El anhelo de David de estar con Dios surgió al ver su poder y su fuerza y gloria en el santuario. Quiero que vayan conmigo, si tienen su Biblia, vayan conmigo al libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 15, Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 25. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 25. Pero dijo el rey al sacerdote Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Tenemos aproximadamente mes y medio, sobre 2 meses de no estar juntos en el templo. Pero ¿sabe qué? David entendió que el poder de Dios y la gloria de Dios se puede manifestar fuera del templo. Y es por eso que él decide buscarlo intensamente, buscarlo con afán. Dice nuestro texto en el Salmo que estamos estudiando, vaya conmigo al versículo 2. Mire lo que dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En otras palabras, todo mi ser te desea. Todo lo que soy, con todas las fibras de mi ser, yo te anhelo y te voy a buscar intensamente. Te voy a buscar con afán. Te voy a buscar con todo el deseo de mi corazón. Esa es una manera como debemos de responder los creyentes frente a las crisis. Sediento de Dios. No sé si alguna vez usted ha pasado alguna sequía, pero los que han o hemos padecido alguna sequía fuerte, sabemos lo que significa o el valor que tiene un vaso con agua. Si usted no lo ha pasado o no ha experimentado una sequía donde su cuerpo le exige, donde su cuerpo anhela
agua, porque si no se muere. Hermanos, esto es tremendo, encontrarse en una condición de esas. Muchas personas han caído en ese bache posiblemente durante este tiempo. Han sentido el deseo, la necesidad, su alma anhela a Dios, pero ¿saben qué? No le están dando a Dios. Amados hermanos, a nosotros los creyentes, y no solamente a los creyentes, a cualquier persona que se acerque a Dios sediento, sin duda alguna, como dice la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 3, cuando Dios le dijo a la mujer samaritana, si supieras quién te pide agua, si supieras quién te pide agua, cambiarían los papeles y tú le pedirías y él te daría agua que salte para vida eterna. David sabía el poder de Dios, él lo había contemplado en el templo. Por circunstancias de la vida, él está pasando una crisis, está en un desierto, está en tierra árida, donde no hay agua, pero David sabe, conoce, ha experimentado el poder de Dios en el templo y se acerca a Dios sediento, porque él sabe del poder de Dios, aún en medio del desierto, en medio de la crisis. Amados hermanos, el Señor en su soberanía ha permitido que nosotros no nos estemos congregando en un templo. Se han roto las cosas a las cuales estábamos acostumbrados, congregarnos en un templo. Pero díganme ustedes, ¿alguno de ustedes le ha hecho falta a Dios? ¿O no hemos experimentado todo durante este tiempo el poder de Dios en nuestra vida? Quiero decirles que al principio de esta pandemia, yo creí que iba a padecer necesidad, iba a padecer de hambre. Pero quiero decirles, hermanos, que estómago me ha faltado más bien, porque Dios ha suplido y ha suplido no solamente para mí, mi familia más bien ha suplido para que nosotros podamos suplir a otros. Entonces podemos contemplar el Dios en la soledad, en el desierto, en nuestras casas, sin duda alguna. Lo vamos a contemplar cuando nos acercamos a Dios sedientos. Acérquese a Dios sediente. Así responde el creyente frente a las crisis. Sedientos de Dios. Bien, habiendo dicho la primera manera como el creyente se enfrenta a las crisis, no olvide que este es el tema que estamos desarrollando, cómo responde el creyente frente a las crisis. En primer lugar, hemos dicho que debe de responder sediento de Dios. Ahora, en segundo lugar, el texto nos dice, y David lo experimentó y llevó a cabo, y si ustedes ven, él no hace una petición en todo el Salmo. Ustedes pueden leerlo y releerlo y van a ver que David no hace ningún ruego. No pide nada, simplemente, amados hermanos, se acerca a Dios sediento, pero luego se acerca a Dios alabándole. Alabe a Dios por esta crisis. En medio de la crisis, alabe a Dios. Mire lo que dice el versículo 3. Lea conmigo. Versículo 3, versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios, dice, te alabarán. Entonces, segunda manera, ¿cómo el creyente responde frente a la crisis? Alabando a Dios. Y es que, hermanos, la alabanza a Dios satisface el alma. Desde el versículo 3 hasta el versículo 8, me gustaría que sigamos leyendo versículo 4. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho,
cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Entonces, desde el versículo 3 hasta el versículo 8, vemos que David alaba a Dios, no se queja por las circunstancias, no ruega para que Dios cambie las circunstancias. No encontramos en todo el Salmo que David le pida a Dios, cámbiame esta circunstancia. El Señor nunca dijo que nos iba a quitar la cruz. No dijo eso. ¿Se acuerdan ustedes? Él dijo, al contrario, llevad mi cruz. Lo que él sí dijo es que en medio de la circunstancia, o mientras nosotros cargáramos la cruz, él iba a estar con nosotros. Y por eso, hermanos, debemos de alabar a Dios. Debemos de alabarlo. A pesar de estar lejos del santuario o del templo, David halló satisfacción para su alma alabando a Dios. Y esto produjo, hermanos, gozo y consuelo a su corazón. Y desde el versículo 3 hasta el versículo 8, David da formas o maneras y razones por qué nosotros debemos de alabar a Dios. Así nos debemos de acercar a Dios, hermanos. Debemos de acercarnos a Dios atravesamos las crisis, y no solamente estoy hablando de esta crisis de la pandemia del COVID, no, estoy, hermanos, hablando de cualquier crisis emocionales, crisis económicas, crisis de enfermedades, crisis en el hogar, crisis en los matrimonios, crisis en todo. No quiero que usted vaya a decir que yo estoy enseñando de que crisis solamente es este tiempo de esta pandemia. No, es cualquier crisis. Crisis con los muchachos adolescentes, crisis con los niños, crisis en el trabajo, cualquier crisis. Así responde el creyente. Primer lugar, responde sediento de Dios. Segundo, responde alabando a Dios. Y como dije, hay maneras como alabar a Dios, y también hay razones por qué debemos de alabar a Dios. Y quiero que miremos entonces primero las maneras como debemos de alabar a Dios, y así debemos de responder frente a la crisis. Vaya conmigo al versículo 4. Versículo 4. En la parte B dice, en tu nombre alzaré mis manos. Una manera de alabar a Dios es levantando las manos. No sé si usted durante este tiempo de crisis ha levantado sus manos a Dios, diciéndole, Señor, gracias por lo que nos permites vivir. No es un patrón, pero es un principio que está en toda la Biblia. Si usted va al libro de Efesios, en el capítulo 2, dice ahí que quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y hay varios pasajes en la Biblia que es una manera como los creyentes alabamos a Dios, levantando las manos, según nos dice el versículo 4. Mire, vaya conmigo en el versículo 6. Mire, en el versículo 6. No, perdón, no es el 6. Vaya conmigo más adelantito. Y el 5. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Mire, con labios de júbilo. En otras palabras, usted no solamente debe de alabar a Dios levantando las manos, sino que debe de hacerlo con júbilo, con alegría. Debe de hacerlo con todo su corazón. Veo aquí entonces formas como debe de alabar al Señor. ¿En qué tiempo? ¿Cuándo debe de alabar al Señor? Bueno, los mismos textos nos dicen, mire, vaya conmigo al versículo 6.
Versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. ¿En qué tiempo? ¿Cuándo es que usted debe de alabar a Dios? Bueno, cuando esté en su cama, cuando se acuerde de Dios, en su lecho. ¿Se acuerda el versículo 1? Dijo, de madrugada te buscaré. Hágalo en la mañana, hágalo de madrugada, hágalo cuando esté en la cama, hágalo cuando esté en el día, durante el día. Mire, versículo 6, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Puede ver entonces las formas y maneras cómo podemos alabar a Dios? Levantando las manos sin iras ni contienda, alabando a Dios con júbilo, con alegría. ¿Cuándo? Bueno, durante la noche, cuando está acostado, al levantarse, en todo tiempo, debe de hacer un estilo de vida, la alabanza a nuestro Señor. ¿Cómo enfrenta el creyente a las crisis? En primer lugar, sediento de Dios. En segundo lugar, alabando a Dios. Y quiero darle las razones por qué debemos de alabar a Dios mientras atravesamos la crisis. Mire conmigo el versículo 3. Versículo 3 dice, porque mayor o mejor es tu misericordia que la vida. Prefiero, dice David, tu misericordia que mantenerme con vida. Es una razón enorme para alabar a Dios, porque su misericordia, hermanos, sobrepasa nuestra propia vida. El amor de Dios. Prefiero el amor de Dios, prefiero la misericordia de Dios que la vida misma. Por eso digo que hay cosas mejores que la vida, y es la misericordia de Dios. Vaya conmigo al versículo 7. Versículo 7 dice, porque ha sido mi socorro. Primera razón por qué debemos de alabar a Dios es porque su misericordia es mejor que la vida. Segunda razón es, según el versículo 7, porque el Señor, hermanos, es nuestro socorro. Dicen otros salmos, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sabemos, hermanos, lo que significa echarle la mano a alguien, socorrer a alguien. Quiero decirles que nuestro Dios, de 1 al 5, si tuviéramos que darle 5 estrellas a un rescatista, todos recibirían de 1 a 4. Pero nuestro Señor es un rescatista 5 estrellas. Él está dispuesto a socorrernos en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Por eso dice aquí el Salmo 63, versículo 7, porque ha sido mi socorro. Y dice, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. No solamente, hermanos, vamos a alabar al Señor, regocijarnos en el Señor. Pero miren, la tercera razón que encuentro aquí en este pasaje está en el versículo 8. Una tercera razón por qué nosotros debemos de alabar al Señor. Vaya conmigo al versículo 8. Dice, al final, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Como dije anteriormente, si tendríamos que darle 5 estrellas a alguien que sostiene, a alguien que socorre, a alguien que libera, a alguien que provee, a alguien que cuida, a alguien que sana, que provee, que dirige, hermanos, es nuestro Señor. 5 estrellas. Dice David, yo te alabo, en primer lugar, te alabo porque tu misericordia es mejor que la vida. En segundo lugar, yo te alabo porque tú has sido mi socorro. Cuando he acudido a ti, has estado pronto a socorrerme, a liberarme. Y sin duda alguna, en este desierto donde estoy, aunque no haya agua, aunque sea en tierra árida, tú sos mi socorro. Y la tercera razón
Dice ahí, tu diestra me ha sostenido. La diestra, hermano, significa tu lado, tu mano que echa mano de alguien para socorrer y colocarlo al lado de él. Tu diestra me ha sostenido. Así que, amados hermanos, hemos visto hasta aquí dos maneras como el creyente se enfrenta a las crisis. En primer lugar, sediento de Dios. En segundo lugar, debe de enfrentar la crisis alabando a Dios. Y en tercer lugar, la tercera manera como el creyente se enfrenta a las crisis la encontramos del versículo 9 en adelante. ¿Sabe cómo se enfrenta el creyente entonces frente a las crisis? Regocijándose en la victoria, regocijándose en Dios quien da la victoria. No solamente alabe a Dios, no, regocíjese en Dios, alégrese en Dios. Mire lo que dice el versículo 9. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero mire lo que dice el versículo 10, perdón. Pero el rey se alegrará ¿en quién? Se alegrará en la chequera, se alegrará en la canasta, se alegrará cuando todo está bien, se alegrará cuando no hay enfermedades, se alegrará cuando no hay problemas. No, el texto dice, se alegrará única y exclusivamente en Dios. Así de que, amados hermanos, este tiempo va a pasar sin duda alguna. Hemos visto la mano de Dios sobre nuestras vidas, protegiéndonos, cuidándonos. Ninguno de nosotros ha atravesado por esta enfermedad. Ninguno se ha contagiado con el COVID-19. Hermanos, todos estamos bien. ¿Quién es el que ha obrado, cuidado, protegido? ¿Quién ha sido nuestro socorro? Nuestro Dios. Por lo tanto, gocémonos, regocijémonos en Dios. Dice el texto, David dice, es cierto, estoy en este desierto, estoy pasando problemas difíciles, personas quieren hacerme daño, quieren quitarme la vida, pero en vez de entristecerme, en vez de estar triste, preocupado, en vez de estar en zozobra, quiero decirles que en este tiempo hay muchas personas que han estado con un temor profundo y otros han tomado la determinación de quitarse la vida. Yo sé que algunos de ustedes han escuchado la doctora en Nueva York que al ver tanta gente padeciendo de esta enfermedad decidió suicidarse. ¿No era mejor confiar en Dios? ¿No era mejor cobijarse, como dice David, bajo la sombra de sus alas? Podemos ver ahí, hermanos, un antropomorfismo de una gallina que cubre y protege a sus pollos, a sus polluelos de cualquier peligro. Bueno, Dios así ha estado, hermanos, protegiéndonos, guardándonos, cuidándonos, y ninguno ha padecido de esta enfermedad. Por lo tanto, debemos de gozarnos en Dios. El rey se gozará o se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Amados hermanos, estamos prácticamente a mitad de este tiempo, que nos han dicho que posiblemente hasta el 1 de julio se van a normalizar las cosas. No sabemos cómo esto va o puede cambiar de hoy a mañana, pero nosotros, hermanos, como cristianos, como creyentes, tenemos que responder ante las crisis. En primer lugar, repito, para concluir, sedientos de Dios,
segundo lugar, alabando a Dios. Y en tercer lugar, alegrándonos en nuestro Dios. Si así lo hacemos, y yo le animo, y la palabra del Señor le anima a usted para que así enfrente las crisis. No se preocupe desmedidamente por su vida, porque el Señor la va a proteger, la va a cuidar. Tenga fe en Dios. Usted preocúpese en este tiempo, aférrese a Dios. Tenga sed, sequía por Dios. Anhele a Dios. Luego alabe a Dios, glorifique a Dios. Dígale, Señor, gracias por esto que estamos pasando. Tú eres soberano, tú tienes el control absoluto de todo, aún de los pajarillos que son en comparación a nosotros insignificantes. Dios tiene cuidado de los pajarillos y no va a caer ninguno a tierra. Cuanto más nosotros que somos sus hijos. Nosotros, por quienes Cristo vino a morir en la cruz, ¿cuánto no nos dará el Señor o hará por nosotros? Así de que alabe a Dios. Y en tercer lugar, gócese en Dios. Espero que estas palabras sirvan de ánimo para su vida y que Dios les guarde y les bendiga. Gracias por escucharme.